Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un video que algunos de ustedes me pidieron. Me dijeron, oye Bernardo, tú hablas de que no diversificas mucho en acciones, ¿por qué cuando nos enseñas los ETFs nos enseñas los que están más diversificados? Enséñanos ETFs específicos. Ok, bueno, esta vez, en vez de enseñar ETFs de industrias, quiero hablar acerca de ETFs de diferentes países, para que ustedes puedan invertir en los países, en las economías en las que ustedes creen específicamente. Porque claro, un país puede ir creciendo de cierta manera y de repente darle de la vuelta y crecer mucho más rápido. O al revés, ir creciendo muy rápido y después ver dificultades económicas. Y eso es lo interesante de este tipo de inversiones, que ya estás hablando de ver las inversiones a un nivel macroeconómico, literalmente de lo que rodea la economía de un país. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada tengo que mencionar al ETF de México, ¿verdad? Y es NAFTRAC. Es un ETF que bueno, los últimos 10 años no ha tenido un gran desempeño. Sí, estos últimos 2 y 3 años la Bolsa de México se ha visto específicamente golpeada por diferentes situaciones que hemos visto pasar en el país. Ahora tiene un costo de 36.6 pesos mexicanos. Es el único que no está dolarizado en esta lista. Todos los demás ETFs están dolarizados. ¿Por qué nos interesa que esté dolarizado? Por ejemplo, si tú estás en México, el dólar en promedio sube a comparación del peso 4% anual. O sea, si a ti antes te alcanzaba un dólar con 10 pesos, pues bueno, el siguiente año te va a alcanzar un dólar con 10 pesos y 40 centavos, por decirlo así. Y así se va a ir. También como el interés compuesto del dólar va subiendo con este efecto. Y es por eso que preferimos muchas veces invertir en monedas o en inversiones que estén dolarizadas. Y aquí, con 0.25% de costo de administración, es uno de los más bajos de esta lista, ha dado el tan solo 1.17% anual cada año de los últimos 10 años. Este número es bastante bajo, pero como lo voy mencionando, México ha visto pues una situación ya no de tanto crecimiento en cuestión a la economía y a las empresas que tienen, ¿verdad? Pero paga un dividendo bastante interesante de 3.3%. Otra cosa que cabe agregar es que si tú esta marca del rendimiento la mueves al año 2002, tendrías un rendimiento promedio por año del 9%. Sí, es en pesos, pero el 9% ya se vuelve bastante atractivo porque aparte tienes un dividendo que ha ido creciendo año con año. Entonces, tienes un buen dividendo, tienes un rendimiento del 9% anual, es una buena inversión. Pero los últimos 10 años México no lo ha sido. ¿Podrá hacerlo en el futuro? Sin duda México estará en un mejor lugar en los próximos 50 años. Pero yo no podría decir que en los próximos 3 a 5 años México va a estar en un mejor lugar en el que está hoy. No sabemos cómo va a estar esta recuperación, cómo va a verse esta recuperación. Entonces habría que ver. Pero cada quien decide, y si a algunos les gusta México y por ejemplo, si están en otro país y quieren buscar NAFTRAC, este ETF, pues estaría bastante interesante que lo revisaran y que vieran las empresas que están dentro del ETF. Y aquí por otra parte tenemos a Brasil y es el único ETF de esta lista que ha tenido pérdidas en promedio en los últimos 10 años. Si tú hubieras invertido los últimos 10 años en Brasil, en este ETF, hubieras perdido cada año 4%. Sí, es bastante, de hecho, pero bueno, pagan un dividendo de 3.6% y sí está dolarizado, por lo que pudiera con el dividendo y el dólar compensarse si tú inviertes en otra moneda que no sea dólar. Ahora, el costo es bastante alto y el costo de administración, que tú no vas a ver ese costo, se cobra automáticamente del ETF, tú no te darías cuenta de nada, sí se ve en el rendimiento. Mientras más altos sean los costos, pues bueno, va a afectar a largo plazo la inversión un poco, pero no es un costo que te van a cobrar a ti. Simplemente se retira del valor del ETF año con año. Y está a $28. Entonces tiene un buen dividendo. Ha decrecido los últimos 10 años, pero porque la economía de Brasil vio un boom en los últimos 30 años. Y estos últimos 10 ha estado sufriendo un poco más en seguir creciendo al nivel al que lo estuvo haciendo. Entonces sí, tuvo diferentes situaciones, tuvo una corrección y la bolsa no continuó creciendo al ritmo al que iba. De hecho, decreció en los últimos 10 años. Pero esto no quiere decir que vaya a seguir así. Esto puede ser una oportunidad, puede ser que haya tenido una época de recesión, una época de corrección y ahora venga a volver a crecer la economía de Brasil, que surjan nuevas industrias. No lo sabemos. Pero bueno, sigue Japón. Japón es un gran país, es un país con una moneda bastante estable. También está todo esto dolarizado, pero
Es importante revisarlo porque aparte alguien que conocemos, supongo que todos, Warren Buffett, está invirtiendo en empresas de Japón. Entonces podría ser interesante invertir en EWJ, que es el ETF de Japón, que está a $58 si tienen un costo por administración de 0.49%, pero ha estado dando un rendimiento del 5.64% los últimos 10 años. Ahora, Japón tuvo un periodo de expansión muy grande, tuvo, pues digamos, gloria económica hace 50 años, pero se vio afectado después de esto. Llegó a su máximo histórico hace ya aproximadamente 21 años. Entonces se ha ido recuperando la bolsa, se ha ido recuperando la economía de Japón. El problema es que tienen una población de bastante edad. Es una población en la que actualmente se está retirando la mayoría de la gente y hay muy poca gente joven. Entonces tienen este problema de una población que está envejeciendo y no tienen suficiente gente como para empezar o a trabajar nuevas industrias. Por lo cual se ha visto este tipo de corrección, hay menos gente trabajando en el mercado, por eso no ha crecido en los últimos años. Pero pudiera ser que Japón se siga fortaleciendo como un exportador, como alguien que manda servicios a otros países. Y esto fue lo que le atrajo a Warren Buffett. Dijo, las empresas japonesas en las que estoy invirtiendo tienen efectos en todo el mundo, exportan a todo el mundo. Entonces, a mí me gusta que tienen comercio en Japón, invierten, importan para vender en Japón también, pero también exportan sus productos. Entonces estoy bastante diversificado y como lo hemos visto los últimos 10 años aquí se ha visto el rendimiento y aparte paga un dividendo del 1.95%. Y bueno, en el próximo ETF tenemos a China, MCHI. Y este ETF, aunque ha tenido un buen rendimiento del 6.38%, más aparte paga dividendos del 1.56%, no refleja específicamente lo que se ve en la economía china, porque la economía china en los últimos 30 años ha tenido un boom increíble, ha estado creciendo a un ritmo enorme y las empresas que han surgido, la innovación que ha surgido es muy sorprendente. Algunas de las razones a lo que esto se debe es que ha tenido varias devaluaciones su moneda, pero aparte de eso, como hemos visto y como yo he mencionado, la gente tiene incertidumbre, mucha incertidumbre al momento de decidir si invertir o no en China. Porque las empresas, pues bueno, van muy ligadas al gobierno, por lo cual, aunque este crecimiento no se ve reflejado como en Estados Unidos con la cantidad o con el PER, por ejemplo, que tienen las empresas de Estados Unidos, en China, aunque sí se ha ido fortaleciendo, se ha ido posicionando, posiblemente va a ser la economía más grande del mundo en los próximos 20 años, es un ETF o es un país en el que tú quieres ser parte, en el que tú quieres formar parte de ese crecimiento. Y sí es bastante atractivo, aparte está dolarizado como vemos. India, por ejemplo, tuvo también un crecimiento muy atractivo, pero en los últimos 10 años se detuvo un poco este crecimiento. Ahora, la mayoría de la población de India es bastante joven, por lo cual tienen una oportunidad de seguir industrializándose, de seguir creciendo y de seguir incrementando los nuevos proyectos que van surgiendo en este país. Más aparte, una gran lista de billonarios o de personas con miles de millones de dólares ha surgido de India, al igual que de China. En la última década hemos visto a un montón de personas salir de India y de China con miles de millones de dólares por ser dueños de empresas que están creciendo de manera casi ridícula. Por lo cual sí, podría ser una buena oportunidad de futuro, pero los últimos 10 años ha demostrado un poco de esfuerzo o un poco de alentamiento en ese crecimiento por parte de India, al igual que de Brasil. Pero India ha seguido creciendo y aunque pagan un muy pequeño dividendo, porque como las empresas están en crecimiento, las empresas no pueden decidir vamos a pagar dividendos, tienen que decidir vamos a reinvertir en lo que estamos haciendo. Entonces sí, India puede ser una muy buena posición, pero a muy largo plazo. Y como es más difícil manejar estas empresas, más difícil agregarlas y sacarlas de este ETF, sí tienen un costo por administración más alto, pero eso sí tiene mucho sentido por cuestión de lo que es India y de las empresas que están surgiendo y de cómo es muy cambiante. Pero ahora vamos a hablar de uno de los países que más me sorprendió, de uno de los países que es de los más estables en todo el mundo y que tiene una moneda que es conocida mundialmente, y es Suiza. Suiza, con un ETF de $41, .50 de administración, ha tenido por año un 9.19% de rendimiento. Literalmente en un país tan seguro y tan, digamos, conservador,
con un dividendo del 3.27%. Es increíble cómo tienen un gran dividendo y cómo han tenido este desempeño en los últimos años. Y Suiza ha seguido creciendo constantemente su economía por las últimas décadas. Esto, la verdad, es bastante atractivo, pero no sabemos si así vaya a seguir el crecimiento en los próximos años. Y Suiza es un país bastante pequeño, con 8.5 millones de habitantes. Sí, tan solo 8.5 millones de habitantes, lo que en otros países, en una ciudad completa es eso. Un país tan pequeño, con una gran economía creciente, con una moneda tan fuerte, puede ser buena oportunidad si lo que quieres es diversificar o salirte un poco de los Estados Unidos, pero lo interesante sería ver, ¿podrás sostener este crecimiento? Porque este crecimiento es increíble, 9.19% por año, más aparte, 3.27% de dividendo, casi parece mejor que las opciones que hay en Estados Unidos de empresas que pagan dividendos, literalmente con este crecimiento y con esos dividendos. Pero bueno, EWC es el ETF que tenemos para Canadá. Y sí, al igual que todos estos otros ETFs, son de BlackRock, por lo cual podemos saber que son lo más confiable que hay. Y sí, ya que muchos me lo preguntan, todos estos están en GBM Home Broker. Pero aparte de eso, todos estos, si no me equivoco, los puedes encontrar en casi cualquier broker internacional. Y bueno, con $28.49% de administración y un rendimiento del 2.55% anual, pagan un gran dividendo de 3.22%. Ahora, Canadá es un país que se beneficia del crecimiento de los Estados Unidos, que tiene muchas empresas que actúan en el mercado de los Estados Unidos, por lo cual, aunque va un poco ligado, sí está diversificando. Tienen un gran dividendo porque muchas de estas empresas son del sector financiero. Muchas de las empresas que están en el ETF de Canadá son bancos, porque Canadá tiene bancos bastante grandes, bastante fuertes, entonces puedes tener un buen dividendo, un país, bueno, pues ya sabemos que bastante estable, y también tiene una moneda bastante estable, pero sus empresas tienen, en la mayoría de los casos, presencia internacional, por lo cual es bastante interesante. Más aparte, si tú crees que se va a desarrollar la tecnología ahí, que va a haber nuevas inversiones ahí en Canadá, entonces puede ser una buena opción y puede ser que este rendimiento los próximos 10 años sea mucho más alto. A final de cuentas, no estamos invirtiendo por lo que el rendimiento de estos ETFs fue en los últimos años, si no nadie invertiría en México ni en Brasil. Estás invirtiendo por el rendimiento que tú crees que te va a dar este país en el futuro, por lo que tú ves que esta economía puede aportar al mundo. Por ejemplo, Warren Buffett en Japón cree que Japón puede aportar al mundo muchísimo más valor, por lo cual van a crecer las empresas de Japón, por lo cual, bueno, va a crecer el ETF de Japón. Así es el caso, por ejemplo, de Canadá. Si tú crees que Canadá va a seguir creciendo, va a aportar más cosas al mundo, va a aportar nuevos productos, entonces Canadá puede crecer más rápido de lo que lo ha estado haciendo. Y ahí es donde entra nuestro criterio y ahí es donde se pone interesante el diversificar con este tipo de ETFs, porque ya no tienes una diversificación enorme como en el S&P 500, como lo tienes en Nasdaq, en los otros ETFs que hablamos el video pasado. Aquí ya es más específico, aquí ya es casi como una acción. Aquí sí tienes que tú elegir por ti y ahora sí ya tal vez hacer una diversificación en tu portafolio y decir qué país quiero tener aquí para estar diversificado, de a lo mejor invertir la mayoría en Estados Unidos, o simplemente quieres un portafolio globalizado, pero tú elegir qué países quieres en tu portafolio. Sí, hay muchas más opciones, pero estos fueron los que me parecieron los más interesantes. Pueden revisarlo, pueden revisar los países que quieran, simplemente buscar el país y buscar el ETF que hay para ese país, y va a haber varias opciones de diferentes empresas. Como dije, estos son de BlackRock. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Les sirvió el video? ¿Algunos de ustedes están interesados en comprar alguna de estos ETFs? ¿Qué más quieren saber? ¿Quieren más ETFs? Porque sí me llegan bastantes preguntas sobre ellos. Pero vamos a variarle el contenido, no se preocupen. Muchísimas gracias, espero les haya servido el video. Les dejo aquí en la descripción el grupo de Facebook, ya lo saben. Les dejo el Instagram. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.